Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Pepe, José Luis García García, y el día de hoy vamos a continuar hablando de enfermedad renal crónica. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las calculadoras de riesgo de progresión a insuficiencia renal terminal, también de las calculadoras de filtrado, de la tasa de filtrado glomerular, de la clínica de los pacientes con enfermedad renal crónica, hallazgos en el sedimento urinario y algunos datos imaginológicos de enfermedad renal crónica. Empezando con las ecuaciones de riesgo, la recomendada por las guías Cádigo es esta, la calculadora de la Kidney Failure Risk. La pueden encontrar en el portal o en la web homónima que les dejo aquí señalado en esta diapositiva, en la cual esa calculadora les va a pedir la edad del paciente, el sexo, la región de donde es ese paciente, la tasa de filtrado glomerular que le han calculado y la relación albúmina-creatinina que han tomado de esa muestra aislada de orina para determinar la relación albúmina-creatinina del paciente. La calculadora nos va a dar un, un resultado en el cual nos va a hablar de qué porcentaje o qué riesgo tiene el paciente de terminar en una insuficiencia renal terminal. Eso es aquí IRT, insuficiencia renal terminal. Y puede darnos los siguientes resultados. Un riesgo de insuficiencia renal terminal a 5 años del 3 al 5% se puede utilizar para indicar la derivación a nefrología de ese paciente. Cuando el paciente tiene un riesgo de insuficiencia renal terminal a 2 años superior al 10%, esto se puede utilizar para indicar una atención multidisciplinaria entre el servicio de medicina interna, nefrología, nutrición, endocrinología, etcétera, etcétera, para dar la atención integral a este paciente y tratar de evitar en la medida de lo posible que continúe con la progresión de la enfermedad renal crónica y que termine finalmente, evitar que termine en diálisis. Pero cuando tiene ya este porcentaje mayor del 10%, mucho ojo, hay que cuidar mucho a ese paciente. Cuando el paciente tiene un riesgo de insuficiencia renal terminal a 2 años, ya superior al 40%, ya, se sugiere que a ese paciente le demos educación y preparación para terapia del reemplazo renal. Hablarle acerca de los accesos vasculares, las modalidades de diálisis que existen, o incluso, ¿por qué no contemplar un trasplante renal? Ahora bien, ya les hablé de la calculadora quizá más importante, la que engloba todo y nos va a decir prácticamente qué hacer con este paciente renal. Pero hablemos un poco más acerca de la tasa de filtrado glomerular, qué marcadores existen y qué calculadoras también podemos utilizar. Los marcadores directos para medir la tasa de filtrado glomerular más precisos que el aclaramiento de creatinina existen, pero suelen tener metodologías más complicadas, lo cual pues los hace inviables en la práctica clínica. Por eso seguimos utilizando el aclaramiento de creatinina. Sin embargo, existen estas técnicas complejas como la medición de la inulina, el ácido dietil triaminopentaacético o el DTPA, el EDTA, que es el ácido etilen, etilendiaminotetracético. Parece hasta trabalenguas. Si divides la palabra en tres, igual se hace más fácil. Entonces, el EDTA, ácido etilendiamino tetraacético. Y el iodotramato, palabras hasta difíciles de pronunciar, pero que existen y se pueden utilizar también para valorar el filtrado glomerular. Pero pues el aclaramiento de creatinina es la prueba más difundida. Pero cuando el filtrado glomerular desciende, aumenta la secreción tubular de creatinina y sobreestima el filtrado glomerular real en un 10 a un 3 de un 10 a un 30%. Y eso pues conlleva potencial error en una recogida de orina de 24 horas. ¿Qué fórmulas históricamente han existido para el cálculo del filtrado glomerular? Existe la MDRD, que hay una simplificada de 4 variables,
y una de 6 variables. Hay mucho ojo porque aquí se podría hablar un poco o nos podría hacer ruido de por qué raza negra, por qué lo estamos utilizando como un parámetro. Bien, históricamente se ha hablado que los pacientes afroamericanos tienen mayor masa muscular y eso conlleva a que tengan un mayor eh, nivel de creatinina sérica y eso pues nos altera el aclaramiento de creatinina. Tenemos otras fórmulas, por ejemplo, la Cockcroft-Gault, que es la más ampliamente difundida, que incluso puede ser tomada como una pregunta de examen si es que están en la rotación de nefrología. ¿Y qué nos dice esa fórmula? Pues básicamente 140 menos edad, eso lo multiplico por el peso en kilogramos, eso se divide entre 72 por creatinina sérica y lo multiplicamos ese valor por 0,85 si estamos en el contexto de una mujer y nos va a hablar de una tasa de filtrado glomerular estimado de acuerdo a la fórmula de Cockcroft-Gault. Existen otras fórmulas por aclaramiento de creatinina en orina de 24 horas, en el cual pues tenemos que tomar en cuenta la creatinina urinaria, el volumen urinario, y esto se multiplica y a la vez, ya que tenemos el valor de la multiplicación de la creatinina en orina por el volumen urinario, lo vamos a dividir entre la creatinina sérica y eso también nos va a dar una tasa de filtrado glomerular estimado. Además de la MDRD, que ha sido eh, ampliamente difundida, también está la ecuación seca de EPI, que es la que se utiliza en la mayoría de los hospitales actualmente, que igual antes hacía uso de la descendencia afroamericana, pero quitó ese parámetro y ya tenemos pues esta nueva ecuación que es un poquito compleja, que lleva algunos algoritmos de cómo hacer la SECAREP. Por fortuna, pues ya las tenemos en la calculadora de MDCalc, que pues todo buen internista, todo buen médico, pues tiene que tenerla en su bolsillo para poder hacerlo. Si no, pues les dejo el link en los comentarios de la MDCalc para que puedan sacar la ecuación seca de EPI. Se puede sacar por creatinina sérica y también por cistatina. La cistatina también ha tenido un amplio auge y se ha podido realizar ya en muchos laboratorios a nivel nacional. Entonces también es factible. Incluso si pueden hacer la ecuación con los dos parámetros, pues lo, sería muy adecuado. Además de medir la tasa de filtrado glomerular, también es importante medir la albuminuria. Los adultos sanos suelen eliminar menos de 150 miligramos de proteínas y menos de 30 miligramos de albúmina en orina al día. Mucho ojo, al día. Determinadas situaciones como la fiebre, la ingesta elevada de proteínas, la insuficiencia cardíaca, hematuria, menstruación, el ejercicio físico o las infecciones urinarias pueden producir elevación de la albuminuria. La determinación simultánea de creatinina en la muestra de orina nos va a permitir establecer el cociente albúmina o proteínas totales sobre creatinina y va a presentar una buena correlación con la eliminación de 24 horas. Entonces pueden tomar albúmina y creatinina urinaria de una sola muestra o bien en una muestra de 24 horas, pero pues el resultado va a tener una correlación muy pequeñita entre una y otra, o sea, se van a parecer muchísimo. Ahora bien, el rango de excreción de albúmina que se extiende entre 30 y 300 miligramos en 24 horas se conoce clásicamente como microalbuminuria y se ha sustituido este concepto recientemente por albuminuria moderadamente elevada, aunque creo que el tiempo le va a dar un poquito la razón otra vez al concepto de microalbuminuria, pero pues se está tratando de incluir, de acuerdo a las guías que digo, este nuevo término de albuminuria moderadamente elevada. Ahora bien, hablemos un poco de el cuadro clínico de la enfermedad renal crónica.
Pues es importante saber que cuando la función renal está mínimamente alterada, es decir, la tasa de filtrado glomerular está entre 70 y 100% de lo normal, la adaptación es completa de los riñones y los pacientes no van a tener síntomas urémicos. Pero a medida que la destrucción de las nefronas progresa, disminuye la capacidad de concentración del riñón y va a aumentar la diuresis para eliminar la carga obligatoria de solutos. Va a existir poliuria y la nicturia también, por lo cual estos van a ser los primeros síntomas para compensar pues esa destrucción de riñón, de nefronas. Los síntomas del síndrome urémico aparecen cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto. Y son muchas y afectan pues prácticamente a todos los aparatos y sistemas del organismo. A nivel del sistema nervioso encontramos que el paciente va a tener encefalopatía urémica. Hay dificultad para la concentración, obnubilación, mioclonías, asterixis. También podemos encontrar polioneuropatía periférica, la cual suele ser difusa, simétrica y principalmente sensitiva. También se encuentra el llamado síndrome de piernas inquietas, que es de predominio nocturno. También podemos encontrar neuropatías autonómicas, en las cuales el paciente puede presentar hipotensión ortostática, respuestas anormales a la maniobra de Valsalva y trastornos de sudoración o diaforesis. A nivel hematológico, el paciente puede tener anemia, que se caracteriza por palidez, astenia, taquicardia e incluso dolor. Se puede encontrar disfunción plaquetaria, como equimosis, menorragia, sangrado prolongado después de pequeñas heridas. Y hay también déficit inmunológico. Hay déficit en la inmunidad celular, tumoral. Las respuestas a antígenos víricos y vacunas suele estar disminuida y el número de linfocitos B se reduce. Asimismo, podemos encontrar alergias cutáneas. A nivel cardiovascular, pues hay hipertensión arterial sistémica, puede haber insuficiencia cardíaca congestiva, angina de pecho, arritmias, pericarditis, claudicación intermitente, accidente cerebrovascular y presencia de edema. En el aparato digestivo se puede encontrar el paciente con anorexia, náuseas, vómito, hemorragia digestiva alta o baja, diverticulitis. A nivel locomotor puede haber comezón, prurito, dolor óseo, fragilidad, sarcopenia, trastorno del crecimiento. Em, a nivel endocrino, los pacientes suelen cursar con dislipidemia, hiperglucemia, hiperinsulinemia. También hay alteraciones de la función sexual y reproductora. Los pacientes pueden tener ginecomastia por aumento de la prolactina sérica y resistencia periférica a la insulina. También hay trastornos electrolíticos y del equilibrio ácido-base, como hiperfosfatemia, hipocalcemia, hipermagnesemia, hiponatremia, hipercalemia o hiperpotasemia y acidosis metabólica. Entonces, hablemos, ya que conocemos un poco de los datos del síndrome urémico, hablemos un poco de cómo diagnosticar la enfermedad renal crónica. Y pues es bien importante conocer la historia clínica del paciente. Hay que preguntar acerca de sintomatología urinaria como nicturia, poliuria, polidipsia, disuria o hematuria. Hay que obtener la historia completa de enfermedades sistémicas, exposición a tóxicos renales como medicamentos, los más importantes, los más conocidos, incluso ustedes me podrían decir. Bien, correcto. Analgésicos, esa es buena. ¿Qué otros agentes nefrotóxicos conocen? Hay un buen. Bueno, encontramos nefrotóxicos, aminoglucósidos, sobre todo analgésicos. Hay una gran epidemia de uso irracional de los analgésicos. Los pacientes suelen llegar y así, sin saberlo, pues ya.
deteriorada su función renal debido a la toma del diclofenaco. En fin, pues hay que obtener la historia completa de enfermedades sistémicas, de exposiciones a esos tóxicos renales, infecciones previas que hayan tenido, posibles antecedentes familiares de enfermedades renales, que pues nos generen una causa, pues ya, una causa familiar. A la exploración física, pues siempre hay que registrar el peso, la talla, posibles malformaciones y trastornos del desarrollo del paciente. Hay que medir la tensión arterial en el fondo de ojo, valorar el fondo de ojo, hacer un examen de tórax, examen de próstata, buscar edema, pulsos periféricos, masas palpables a nivel renal que nos están hablando de una posible patología oncológica renal. También hay que valorar parámetros bioquímicos de función renal, como son la albuminuria, valorar otras patologías causadas por la enfermedad renal crónica. Hay que ver cómo están esa creatinina, el BUN, la urea, los electrolitos séricos, el sodio, el potasio, por lo que hablábamos hace rato. Vamos a poder encontrar diversas alteraciones del sedimento urinario, como por ejemplo hematíes dismórficos, cilindros hemáticos, lo cual nos va a hablar de posibles glomerulonefritis proliferativas o incluso vasculitis. También podemos encontrar cilindros leucocitarios, que nos suelen hablar de pielonefritis o incluso nefritis intersticiales. Cilindros lipídicos, que nos hablan de patologías proteinúricas, y células tubulares renales o cilindros granulares y serios, que nos hablan de lesión renal aguda. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cilindros granulares que son como marrones o turbios, cilindros hialinos, cilindros serios, cilindros epiteliales tubulares renales. También aquí tenemos algunos cristales de cistina que nos habla de infección, cristales en acina de trigo o de sulfadiacina, muy bonitos, cristales de oxalato de calcio, cilindros eritrocitarios, cilindros leucocitarios y cristales de estrubita. Y pues les dejo la diapositiva por si gustan tomarle captura de pantalla o algunas, ah, sí, para añadirlos a sus futuras exposiciones. Ya saben cuáles son las posibles etiologías y qué es lo que esperan ver al microscopio. Bien importante, es una gran pregunta. ¿Cómo se hace el sedimento urinario? Básicamente tomamos una muestra de orina, se va a centrifugar a 20.000 revoluciones por minuto. Vamos a tener se va a decantar hasta abajo, pues ese sedimento y el resto va a ser el sobrenadante de orina. Pues vamos a dejar ir todo ese sobrenadante porque lo que nos importa es el sedimento. Se pone sobre el portaobjetos y se puede, así lo visualizamos al microscopio. Ah, nada más, directamente. ¿Sale? También tenemos algunos otros datos que nos van a hablar acerca de enfermedad renal crónica por imagenología, por ejemplo, la ecografía, la cual es una prueba obligada en todos los casos para comprobar, en primer lugar, que existen dos riñones. Ver la medida de los riñones, el tamaño que tiene, analizar la morfología y descartar que haya obstrucción urinaria. Los riñones que son pequeños, o sea, menos de 9 centímetros, nos van a indicar que hay daño crónico e irreversible. También podemos encontrar datos como poliquistosis renal, eh, que nos puede dar un riñón con tamaño normal o aumentado. También la amiloidosis y la diabetes mellitus pueden aumentar el tamaño del riñón. Si los riñones presentan una diferencia de tamaño superior a 2 centímetros, eso puede ser debido a que hay patologías en las arterias renales y que hay una disminución en el flujo neto del riñón, por eso está más chiquito uno que otro. O incluso puede haber, nos puede indicar que hay datos de reflujo vesicoureteral o diversos grados de hipoplasia renal unilateral. El reflujo vesicoureteral suele hacer que el riñón sea un poquillo más grande, compensando pues esa cantidad de orina que nos sale, pues hace más grandes las cálices renales y por ende pues tenemos un riñón más grande que otro en el contexto de un, un reflujo vesicoureteral. ¿Qué otros estudios existen? El ecodoppler, el cual es la primera exploración renal por imagen que se tiene que hacer.
Una vez que pues ya tenemos ese estudio inicial, podemos solicitar otros como una angiografía digital, el cual es el gold estándar para el diagnóstico de enfermedad vascular renal. No nos quedamos solo con un ultrasonido Doppler, sino que si queremos ver la vasculatura renal, hay que pedir una angiografía digital. Primero, lo que les digo, se realiza el Doppler y después, si la función renal está normal, pues se puede indicar una angiotomografía, como la podemos visualizar aquí. Otro estudio muy importante que suelen hacer los nefrólogos, esto sí ya es del mundo de la nefrología, es una biopsia renal. Y esta se realiza en casos seleccionados para determinar las causas subyacentes de la enfermedad renal crónica. Es un procedimiento invasivo y no está exento de riesgos. Y está indicado cuando existen dudas diagnósticas de la enfermedad renal primaria o del grado de cronicidad del daño tisular. Y se efectúa en etapas precoces de la enfermedad renal crónica cuando pues su información puede ser útil. Cuando ya el paciente está en terapia diurética, no es pues ya para qué, ¿no? Pero pues vale la pena tener un resultado antes de que progrese ese deterioro renal, porque pues en fases avanzadas también nos vamos a encontrar riñones que ya están esclerosados y pues en fases terminales pues no se debería hacer porque el paciente tiene una mayor predisposición a de que después de esa biopsia hay una hemorragia y hematoma. Y pues hasta aquí con la presentación del día de hoy. El último video vamos a hablar acerca de la progresión de la enfermedad renal crónica y cómo tratar la enfermedad renal crónica. Actualmente es el mejor momento para tratar una enfermedad renal crónica, para ser un nefrólogo y poder decir que este paciente estás evitando que progrese el deterioro renal, porque hace 20 años no se podía. Pero bueno, eso ya lo voy a dejar para el siguiente video, el último de esta saga de enfermedad renal crónica. El riñón es un mundo y creo que voy a estar haciendo muchos videos de esto. Y bien, si tienen alguna duda, pregunta, algún comentario, dato curioso, recuerden, pueden dejar en la caja de comentarios. Sin nada más, yo me despido. Chao, chao.